Capítulo 27. Thor estaba sentado en la pequeña embarcación mientras navegaban bajo un cielo que oscurecía, y con unas nubes que crecían. Miraba a los demás, y se sorprendía de lo mucho que las cosas habían cambiado. Aparte de su grupo de caras conocidas, Rese y Celese, el de Neindra, Ogonor y Matus, ahora estaba sentada, junto a ellos una nueva cara, mirando fijamente, llena de vida. Ángel. Para Thor era impactante verla allí sentada con ellos, tener un nuevo miembro en su grupo, una niña, nada menos, que estaba allí sentada sonriendo, muy llena de vida y alegría. Esto contrastaba obviamente con las caras de los demás solemnes y endurecidas. Thor estaba sentado justo a su lado, no intentaba guardar distancia con su enfermedad, y estaba orgulloso de ver que los demás tampoco lo hacían. Todos la trataban como uno de ellos, como si siempre hubiera formado parte de su grupo, como si no tuviera una enfermedad contagiosa. El mismo Thor estaba lleno de alegría de tenerla aquí. Su felicidad y su alegría por la vida, a pesar de todo lo que había sufrido, le inspiraban. Era un modelo a seguir para él. Vivía como si no tuviera una enfermedad, como si no le pasara nada malo, y la inundaba una sensación de libertad. Claramente eufórica por dejar la isla. Thor empezaba a ver el mundo a través de sus ojos y todo empezaba a parecerle nuevo también. Mientras se balanceaban con las olas en el mar y la corriente los llevaba hacia un horizonte que ennegrecía, Thor no podía evitar tener una sensación de falta de rumbo. Por primera vez, no tenía ni idea de a dónde iban. Siempre había tenido un claro propósito, sabía exactamente a dónde iba para encontrar a Gwaine. Había tenido la seguridad de que lo encontraría en aquella isla. ¿Cómo podía haberse equivocado tanto? Le empezaban a fallar los sentidos. Pero ahora, sin Gwaine a la vista, y sin pistas claras, Thor no tenía ni idea de a dónde mirar. Mientras iban sin rumbo, sentía como si estuvieran al antojo de Dios, a donde fuera que los quisiera llevar. Y empezó a tener un presentimiento de que nunca volvería a encontrar a Gwaine. Thor vio las caras de sus hermanos, desolados, traumatizados, todos ellos habiendo pasado mucho, y claramente parecía que no tenía ni idea de a dónde quería ir a continuación. Su gente estaba lejos, en un imperio hostil, si es que aún estaban vivos. Thor pensó en Gwendolyn, y sintió un dolor en el estómago. Quería volver a ella, ayudarla, pero estaba en la otra punta del mundo, y todavía no había encontrado a Gwaine. Thor miró hacia arriba, al cielo, en busca de Licoples, preguntándose si ella podría ayudar. Pero lo único que vio fueron nubes cada vez más gruesas, y ninguna señal del dragón a la vista. El único sonido que oyó fue el aullido cada vez más alto del viento. «¡Un pez!», gritó Ángel encantada, y se puso de pie, observando el agua, mientras aplaudía y señalaba con el dedo. Thor siguió su mirada, y vio uno de los muchos peces comunes blancos y azules que habían visto siguiendo la barca durante todos sus viajes, rozando la superficie y después desapareciendo bajo las olas. Thor se maravillaba al ver que aquello le producía tanto placer, pero después se dio cuenta de que, al no haber estado jamás lejos de aquella isla, todo debía ser nuevo y emocionante para ella. Ángel examinaba el océano encantada. «Siempre he deseado ir a cualquier otro lugar», dijo ella. «A donde fuera. No me importa a dónde vayamos, siempre y cuando no volvamos a pisar aquella isla otra vez. Todos ellos están solo esperando morir». «Bueno, puede que nosotros no lo estemos esperando», dijo Elden, mirando hacia el horizonte. «Puede que muramos bastante pronto». Todos se dieron la vuelta, y siguieron su mirada, y el estómago de Thor dio un vuelco al ver lo que les esperaba más adelante. El cielo, soleado por encima de ellos, era completamente negro y espumoso en la distancia. Vio como una sólida pared de agua venía directa a ellos, increíblemente rápida. Era un diluvio, una tormenta enorme, y, por momentos, Thor sentía que el viento cada vez era más fuerte, y sacudía la barca con más violencia. «Necesitamos una barca más grande», observó Rese. Thor sabía que debían navegar lejos de aquella tormenta, salir de su camino. Con urgencia, se puso de pie de un salto, y empezó a manejar las velas, y los demás se unieron a él. Algunos subían y bajaban las velas, otros giraban el timón, y otros remaban. Todos trabajaban tan duro como podían y consiguieron girar la barca y coger el viento en la dirección opuesta, intentando alejarse de la tormenta.
Ya no les importaba en qué dirección fueran, siempre y cuando no fuera hacia la oscuridad. El viento remontó. Navegaban más rápido que nunca. La barca se inclinaba mientras blancos chapuzones iban a su alrededor. E incluso, a pesar de lo rápido que iban, cuando Thor se dio la vuelta y se fijó en el horizonte, vio que la tormenta se les echaba encima. Era un esfuerzo inútil. Las nubes se acercaban a ellos, como un guepardo corriendo hacia ellos. Thor divisó un mar hostil dirigiéndose hacia ellos, aún más ominoso, olas enormes, suficientemente grandes para aplastar su barca 10 veces. Thor tragó saliva. Aquello le producía una mala sensación, y miró hacia adelante, esperando ver alguna señal de refugio, quizás otra isla, y vio hacia dónde los llevaba el viento. El destino que tenían delante era incluso más ominoso que el que dejaban detrás. La espina del dragón estaba justo en su camino y el viento los llevaba directo hacia allí, con el mar espumoso y agitado. Atrapado entre dos lugares mortíferos, Thor no sabía cuál era peor. Cualquiera podía hacer pedazos su barca fácilmente. Los demás también parecían estar paralizados por la indecisión, todos ellos asombrados por el poder de la naturaleza. El viento se levantó tan fuerte que Thor apenas podía pensar, y sabía que lo inevitable estaba a punto de suceder. Estaban atrapados en algo más grande que ellos, y, simplemente, no había nada que pudieran hacer. La suya solo era una pequeña embarcación, pensada como embarcación auxiliar de la barca más grande de Gwendolyn, que no estaba pensada para atravesar los mares, y, desde luego, no estaba pensada para una tormenta como esta. En efecto, eran afortunados de haber llegado hasta aquí en aquella pequeña embarcación, sin encontrarse con una tormenta como aquella antes. Thor se dio cuenta que esta era su primera tormenta verdadera. Thor observaba cómo la furiosa tormenta estrechaba el espacio, a tan solo 100 metros escasos. Más viento y más lluvia empezaron a bombardearles, y las aguas empezaban a subir y a caer, olas de 7 metros, después de 30, creciendo cada vez más, y después cayendo con la misma velocidad. Thor sentía como si su estómago se desplomara. El viento se volvió incluso más violento, rasgando su vela, y Thor observó cómo se elevaba hacia el aire, y desaparecía. Entendió que debía prepararse para el impacto. «Agachaos», exclamó Thor. «Tumbaos en cubierta. Agarraos a algo, y no lo soltéis». Todos siguieron su orden. Todos se tumbaron de un salto en cubierta. Solo Ángel continuaba de pie, mirando fijamente hacia afuera, fascinada por el cielo, la menos temerosa de todos ellos. Mientras las olas chocaban contra ella, Thor vio cómo empezaba a resbalar, y supo que estaba a punto de caer por la borda. Thor pegó un salto, yendo a parar encima de ella justo cuando una ola impactó contra el borde de la barca. La sujetó contra el suelo, sin soltarla, mientras la ola los llevaba de un lado al otro de la barca. «Sujétate a mí», exclamó él por encima del viento. Thor la agarró con todas sus fuerzas, pasando un brazo por encima de su brazo con lepra, sin importarle. Con su otra mano, agarraba un palo de madera que estaba asegurado en cubierta. Después de que esta última ola empatara, su expresión cambió a una de miedo. «Estoy asustada», dijo, temblando, mientras otra ola caía sobre ellos. «No te asustes», dijo. «Todo va a salir bien. Te tengo. Nada te pasará que no me pase a mí primero. Te lo juro». «Te lo juro por todos los dioses», dijo, hablando más en serio de lo que nunca había hablado en su vida. Ella le agarró por la cintura, clavándole las uñas en la piel, y, al hacerlo, gritó cunado. Una enorme ola fue a chocar contra ellos. Parecía que su peso iba a aplastarle las costillas a Thor. Thor de repente sintió que los dos estaban bajo el agua, dando vueltas y más vueltas, muy por debajo de las olas. Vio las caras de todos sus hermanos de armas dando vueltas del revés, una y otra vez, en el agua, mientras él sentía cómo caía en picado, más y más hacia abajo, incapaz de salir a la superficie. No podía pensar en nada en todo aquel caos, mientras el agua llenaba sus ojos, sus orejas y su nariz, mientras la presión lo empujaba hacia abajo, en nada más, salvo una cosa. Sujetar a Ángel. Pasara lo que pasara, sujetarla. Capítulo 28. Alistair estaba en la proa del barco, con Eric a su lado,
y miraban junto a todos los demás al enorme monstruo que se les echaba encima de todos ellos, gritando, con las mandíbulas totalmente abiertas, dejando al descubierto centenares de filas de dientes cerradas, y preparándose para engullirlos. Alistair sabía que este monstruo destrozaría su barco, que un golpe de esas garras partiría el barco por la mitad, haciendo que cayeran en picado hacia el furioso océano, y se ahogaran, si sus dientes no los cogían primero. Habían ido a parar justo a las mandíbulas de la muerte, y no había vuelta atrás. Alistair sabía que, si tenían que sobrevivir, se tenía que hacer algo rápidamente. Miró a todos los hombres que había a su alrededor, todos paralizados por el miedo, y supo que poca cosa harían, salvo encontrarse con sus muertes. No podía culparlos. No se podía hacer nada. Estaban mirando al destino fijamente a la cara, un monstruo contra el cual un arma no bastaría. Alistair no quería morir de este modo. Aún más, no quería que Eric, a quien quería más que a ella misma, muriera de ese modo. Pensar en perderlo, en no estar juntos, en que muriera aquí, en este barco, con este mar como tumba, y con su hijo en su barriga, era más de lo que podía soportar. Alistair cerró los ojos, decidida a cambiar su destino, decidida a no aceptar esta muerte, y, en ese momento, sintió que el tiempo se congelaba. Sintió como todo su cuerpo se calentaba, con el hormigueo del calor, la energía que ya conocía, y que crecía dentro de ella en momentos de crisis, el poder que no entendía, y que no podía controlar siempre. Sintió que la abrumaba, que se apoderaba de ella. Una ráfaga corrió por su cuerpo, y le hizo sentir que ella y su cuerpo ya no eran uno. Por favor, Dios, rogó, sintiendo que él la escuchaba. Concédeme el poder que me has otorgado. Permíteme detener a esta criatura antes de que nos destroce. Permíteme salvar a toda esta gente. Permíteme salvar a Eric. Permíteme salvar a nuestro hijo. Alistair sintió que el calor pasaba por sus manos, un calor tan poderoso que apenas podía controlarlo, y, de repente, el tiempo corrió a toda velocidad, al abrir los ojos y encontrarse de vuelta en este sitio y este lugar, de vuelta al momento presente. Miró hacia arriba al monstruo, sin miedo, y levantó las manos por encima de su cabeza. Dirigió las manos hacia la bestia, y dejó que la energía saliera a través de ellas. Alistair observó, maravillada, como dos esferas de luz salían volando de sus manos, hacia la criatura. Todo pasó tan rápido, en un abrir y cerrar de ojos, que ella tuvo que sujetarse, ya que las garras de la criatura vinieron directas hacia ella mientras la luz le impactaba con la repentina fuerza de una explosión. Las esferas iluminaron los oscuros cielos, como un relámpago, destellando en medio de una tormenta, y Alistair observó que la mano de la criatura de repente se torcía hacia un lado. En lugar de destruir el barco, el monstruo dio un golpe, y golpeó el agua por un lado del barco, evitándolos por poco. Fue un golpe que, seguramente los hubiera matado a todos. La criatura golpeó el agua con tanta fuerza y poder que hizo que una repentina ola se levantara, como una montaña en el agua, provocando una oleada. El agua movida se levantó, incluso más, en una enorme ola, levantando la barca. Alistair sintió como su barca salía disparada de repente por los aires, a unos 15 metros, antes de impactar al otro lado de la ola. Un horroroso chasquido rompió el aire, y Alistair echó un vistazo, y observó cómo uno de los barcos de su flota impactaba contra el lado equivocado de aquella ola, en las rocas escarpadas de la espina del dragón. Se rompió en pedazos. Sus hombres gritaban mientras se tambaleaban en el aire, e iban a parar al enfurecido mar. Alistair hizo un gesto de dolor cuando centenares de sus hombres encontraban la muerte. El monstruo, ahora furioso, se dio la vuelta, y se fijó en Alistair. Podía ver la furia en sus desalmados ojos, lo decidido que estaba a matarlos. Levantó sus garras con odio, y las bajó hacia el barco de nuevo. Alistair, agáchate, exclamó Eric, viendo que la bestia se dirigía hacia ella, e intentando protegerla. Pero Alistair la ignoró. No necesitaba su protección. No necesitaba la protección de nadie. Tenía el poder de Dios dentro de ella y ella sabía que el poder de Dios tenía el dominio sobre cualquier criatura del mundo. Alistair levantó de nuevo los brazos hacia él, dirigiéndolos a la criatura mientras ésta se abalanzaba sobre ella. Las esferas de luz salieron disparadas, y esta vez consiguió desviar las garras de la criatura hacia el otro lado del barco,
no tocándolos por poco una vez más, y provocando otra enorme ola. La madera que se rompía, y los gritos de los hombres llenaron el aire una vez más, y Alistair se giró y vio que otro barco era lanzado por encima de las olas e impactaba contra la espina del dragón, aplastando a todos sus hombres, y matándolos. La criatura giró, furiosa, y esta vez, apuntó hacia otro de los barcos de Eric, antes de que Alistair se diera cuenta de lo que estaba haciendo. En un instante, lo partió en pedazos. Su garra fue a parar justo al centro del mismo. Aplastó el mástil y las velas, aplastó la cubierta, rompiéndola en 1.000.000 de pequeños trozos. Los hombres chillaron, aplastados bajo su peso, encontrándose con una horrible muerte en los mares de la espina del dragón barridos por la tormenta. Alistair examinó a la bestia, que se dirigía de nuevo a ella. La había subestimado. Era más poderosa de lo que ella se había dado cuenta, y, mientras había sido capaz de evitarla, no había sido capaz de detenerla completamente. Sentía que las muertes de aquellos hombres estaban en su cabeza. Nunca se había encontrado con un poder tan fuerte como este. Los vientos rugían, y la tormenta enfurecía, mientras enormes olas seguían, mandándolos rodando arriba y abajo por el mar. La criatura, furiosa, se fijó en Alistair, y, esta vez, pudo ver la determinación en sus ojos. Ella tampoco se había encontrado con un poder como el suyo nunca. El monstruo se abalanzó contra ella con todo lo largo y ancho de su cuerpo, con los brazos en alto, tirándose hacia adelante, como si quisiera ir a parar sobre su barco con todo el peso de su barriga. La luz que quedaba en el cielo, oscureció bajo la sombra de la bestia, mientras caía directa hacia ellos, con todo su peso. Todos los hombres de su barco gritaban, y se encogían de miedo, llevándose todos las manos a la cabeza, encogiéndose, dispuestos a encontrarse con la muerte. Todos excepto Eric, que estaba a su lado con orgullo. Alistair, sin embargo, no se achicó, no se retractó. Se mantuvo firme, y levantó las manos por encima de su cabeza. Mientras la criatura descendía, ahora apenas a unos metros, reunió todo el poder que había dentro de ella, hasta la última pizca. Una imagen de su madre le vino rápidamente a la cabeza, una imagen de su poder. Vio cómo la luz la rodeaba. Invencible, impenetrable, ligera. Sabía que era más que una mujer normal. Era especial. Llevaba un poder dentro de ella pensado para un destino especial, un poder que venía una vez cada generación. Provenía de reyes y reinas. Y, sobre todo, estaba infusa con el poder ilimitado de Dios. Sabía que podía ser más fuerte que esta criatura. Solo tenía que dejar que su poder, todo su poder, se reuniera. Mientras Alistair levantaba ambas manos, sintió un enorme calor que salía rápidamente de ella, y vio una luz amarilla que salía, disparada de sus manos, una luz más brillante que cualquiera que jamás hubiera visto. La luz impactó en la barriga de la bestia, justo por encima de ella, y ésta se detuvo a medio camino. Alistair levantó las manos más y más alto, luchando con todas sus fuerzas. Sus brazos y codos temblaban mientras intentaba elevarlas. De repente, Alistair sintió que el poder salía disparado de ella, y observaba asombrada cómo la criatura salía volando con un grito hacia el cielo, a cientos de metros, revolcándose, gritando. Se concentró en empujarla hacia el cielo, y, mientras lo hacía, mientras volaba más y más lejos, sintió que dominaba a la criatura. Se sentía todopoderosa. Alistair apuntó con sus brazos, y, al hacerlo, la bestia salió volando de lado. Alistair divisó las abruptas rocas de la espina del dragón, sobresaliendo hacia el cielo, y dirigió a la criatura hasta que estuvo justo encima de ellas. Entonces, de repente, echó sus brazos hacia atrás con todas sus fuerzas. La criatura cayó en picado, moviendo brazos y piernas, directa hacia las puntas escarpadas de la espina. Alistair siguió tirando hacia abajo, hasta que la bestia empató con las afiladas rocas, atravesada de pies a cabeza por la espina del dragón. El monstruo yacía allí, grotesco, inmóvil. Ríos de sangre goteaban de él hacia el mar. Muerto. Alistair sintió como Eric y los demás se giraban todos, y la miraban sorprendidos. Ella estaba allí, temblando, exhausta por el esfuerzo, y Eric se acercó a su lado, y la rodeó con el brazo. Ahora estaban cerca del final de la espina del dragón,
el cielo azul claro justo enfrente de ellos, y otra ola enorme, más levantó su barco, y, esta vez, en lugar de echarlos hacia atrás, los propulsó hacia adelante, hacia un mar tranquilo de cielos soleados. Todo estaba en calma cuando el viento se detuvo, las olas se calmaron, los barcos se enderezaron. Alistair miró hacia arriba con descrédito. Lo habían conseguido. Capítulo 29. Luptius estaba sentado a la cabeza de la mesa del Gran Consejo, en el centro de las altas cámaras de la capital del imperio, un inmenso edificio de mármol circular construido, con granito negro brillante, enmarcado por 100 columnas, y miraba fijamente con asco a los asesores del gobierno, todos hombres jóvenes y estúpidos. Este no era el Gran Consejo, que él conoció una vez, el que había consolidado el imperio hacia el poder y la crueldad, el que nunca había permitido los conflictos que habían surgido dentro del imperio durante las pasadas lunas. Tenía un humor de perros, y estaba preparado para soltarlo sobre alguien. Estaba sentado en este edificio, con la intención de suscitar miedo, y miró a los representantes de los 6 cuernos del imperio sentados alrededor de la mesa, hombres formidables de casi cada raza del imperio. Había gobernadores de regiones, comandantes de ejércitos, todos ellos representando colectivamente a decenas de millones de ciudadanos del imperio, e incontables provincias. Luptius examinaba las caras de una en una, reflexionando sobre todas sus palabras y opiniones, que habían salido durante horas en esta reunión interminable. Traían informes de cada rincón del imperio. La reacción en cadena desde la muerte de Andrónico, y después la muerte de Rómulo, todavía se estaba extendiendo hacia las provincias. La lucha por el poder y los conflictos internos no cesaban nunca. Él sabía que esto es lo que suponía tener un imperio, sin un líder supremo vivo. Vinieron informes del 1.000.000 de hombres de Rómulo, todavía ocupando el anillo, ahora, sin líder, sin propósito, causando el caos. Llegaron informes del asesinato de Rómulo a manos de Volusia. Informes del nuevo ejército de Volusia, de su intento de golpe de estado. Todo esto llevó a la disputa. Ninguno de estos hombres se decidía por un plan de acción, y todos ellos rivalizaban por el poder. Luptius sabía que todos ellos querían suceder a Rómulo. Esta reunión era tanto una subasta por el poder como un informe del estado del imperio. Continuaban las discusiones sobre cuándo debían celebrarse las elecciones, si los comandantes militares debían gobernar, sobre qué provincia debía tener más poder, incluso sobre si la capital debía cambiarse. Luptius escuchaba todo aquello pacientemente. En el aire, había habido una sensación mucho más democrática, y él la había fomentado. Después de todo, Andrónico y Rómulo habían sido unos tiranos, y este gran consejo había tenido que ceder ante ellos, y otorgarles cada deseo. Ahora, con ellos muertos, Luptius disfrutaba de la libertad, disfrutaba de no tener ni a un solo líder controlador. Era más bien un caos controlado. Sin embargo, todos ellos miraban hacia Luptius, para que los presidiera. Como el mayor del grupo, con casi 80 años, con una calva de un amarillo apagado indicativo de su edad, no aspiraba a ser comandante. Prefería tirar de los hilos detrás de la escena, como había hecho toda su vida. Había un viejo dicho del imperio, según el cual vivía. Los comandantes supremos vienen y van, pero las sillas del consejo gobiernan para siempre. Luptius esperó a que toda la discusión se apagara, dejando que aquellos hombres jóvenes estúpidos estuvieran fuera de sí. Toda su discusión giraba en torno a qué hacer con Volusia. Esperó hasta que al final, sin solución, todos se giraron hacia él. Cuando estuvo preparado, se aclaró la garganta, y los miró a todos a los ojos. Él sabía que no había peor agresión que el silencio. Su conducta calmada era más desconcertante para todos ellos que las órdenes del general más violento. Cuando por fin habló, fue con la voz de la autoridad. «Esta chica joven que cree que es una diosa», dijo Volusia. «Matar a unos cuantos hombres no la convierte en una amenaza para el imperio. Olvidáis que tenemos millones de hombres a nuestra disposición». «Y aún así, no tenemos a nadie que los guíe», contestó uno de los asesores ominosamente. «Quiero pensar que es más peligroso tener a miles de hombres tras un líder fuerte que millones de hombres sin él». Luptius negó con la cabeza. «Los soldados del imperio seguirán y ejecutarán las órdenes del Consejo Supremo como han hecho siempre», dijo, sin hacer caso de aquello. «Saldremos a su encuentro en el campo. Detendremos su estúpido avance antes de que se acerque más».
Los hombres lo miraron, con la preocupación en la mirada. ¿Cree que esto es acertado?, preguntó un asesor. ¿Por qué no la obligamos a marchar hacia la capital? Aquí tenemos las fortificaciones de la ciudad y 1 millón de hombres fuertes para guardarla. Allá fuera, nos reuniremos con ella bajo sus condiciones. Esto es precisamente lo que haremos, porque esto es lo que ella no espera. Tampoco esperará la oferta de paz de nuestro convoy. La habitación quedó en silencio mientras todos los hombres lo miraban atónitos. ¿Paz?, preguntó uno de ellos enojado. Acaba de decir que no había nada por lo que temerla, dijo otro. Entonces, ¿por qué debemos ofrecerle la paz? Luptius sonrió, enojado e impaciente por la estupidez de todos aquellos hombres. He dicho que le ofreceremos la paz, explicó. No dije que se la daremos. Todos lo miraron, confundidos. Luptius respiró profundamente, enojado. Siempre iba un paso por delante de este consejo, y esto era por lo que ninguno de ellos era adecuado para ser comandante supremo. Nos encontraremos con Volusia en el campo, y mandaremos un convoy para ofrecerle una tregua. Yo mismo lo lideraré. Cuando venga a hablar de las condiciones, la rodearemos, y la amarraremos. ¿Y cómo se las arreglará para hacer esto?, preguntó uno de ellos. El comandante de su ejército ha sido comprado. La traicionará. Le he pagado demasiado bien para que no lo haga. Un grueso silencio cayó sobre la habitación, y podía sentir que los demás estaban impresionados. Todos lo miraban ahora, escuchando atentamente cada una de sus palabras. Antes de que termine mañana, concluyó Luptius, sonriendo ante el pensamiento, la cabeza de esa joven estará en una pica. Capítulo 30. Godfrey estaba reclinado en una lujosa butaca de seda, en un balcón hecho de oro, donde una multitud de sirvinetes lo abanicaban, y le daban de comer, y él se maravillaba de lo mucho que su papel había cambiado. Solo unas horas antes había estado encerrado en una celda apestosa, sobre un suelo de barro, rodeado por una gente a la que lo matarían con la misma facilidad con la que lo mirarían. No había habido salida, ninguna propuesta ante que no fueran la muerte y la tortura. La muerte, si tenía suerte, y la tortura, si no la tenía. Parecía que nunca iba a levantarse de nuevo. Y aún así aquí estaba, en una resplandeciente villa hecha de mármol y oro, en un lujoso balcón posado al lado del mar, admirando una de las vistas más espectaculares que jamás había visto. Ante él había un puerto reluciente con barcos relucientes, y, a sus pies, las olas del océano rompían por debajo de ellos. A Godfrey le servían una fina exquisitez tras otra, y Eliécor, Fulton, Merek y Arios se estaban atiborrando. Godfrey se echó hacia atrás, y eructó al terminarse su primer saco de vino, bañando un manjar de carne de venado, caviar y frutas exóticas. A su lado, Accord todavía untaba otro trozo de pan con la mantequilla más suave que jamás había probado, y se zampó una barra entera él solo. Godfrey había olvidado el hambre que pasó, no había comido bien en días. Y esta era la comida más buena que jamás había probado. Godfrey estaba reclinado en su silla de seda, reposando los brazos en los dorados y delicadamente grabados brazos de la silla, y miraba a sus captores con curiosidad. Sentados frente a él, sonriendo, al otro lado del balcón, estaban sentados media docena de finianos, sentados en sillas igualmente lujosas, observándolos. Ninguno de ellos comía o bebía. Ninguno de ellos lo necesitaba. Godfrey estaba seguro de que tenían esta abundancia de comida cada día de sus vidas, y, para ellos, este buffet de exquisiteces será una rutina. En cambio, estaban sentados tranquilamente, con una sonrisa en sus rostros, y parecían entretenidos al estudiar a Godfrey y a sus amigos. Godfrey se preguntaba qué pensarían de ellos. Se dio cuenta de que debían parecerles una visión lamentable. Godfrey apenas era el modelo de un brillante guerrero, y Accord y Fulton estaban en mucha peor forma que él, ambos con sobrepeso, comiendo lo suficiente como para satisfacer a un caballo, y bebiendo 2 veces más. Merek, con su cara llena de cicatrices, y sus ojos saltones, claramente parecía un criminal, con los ojos mirando a todas partes. Parecía que iba a robar la plata de debajo de la mesa. Y Ario tenía la apariencia de un chico que se había alejado de casa de su abuelo, y se había perdido en algún lugar. Debo decir que soy el grupo de héroes más lamentable con el que me he encontrado, dijo su líder sonriendo. Este hombre,
que se presentó como Fito. Estaba sentado en el centro, y estaba claro que todos le guardaban respeto. Godfrey se preguntaba qué haría con aquellos finianos. Nunca se había encontrado con nadie que se les pareciera. Estaban allí sentados, perfectamente en paz, con enormes ojos brillantes color avellana, brillante pelo rojo, la piel demasiado pálida y pecas pálidas. Su pelo era lo que más llamaba la atención. Era tan brillante, y lo llevaban tan alto, que para Godfrey era difícil concentrarse en otra cosa. Llevaban túnicas de un rojo brillante, y sus largos y delgados dedos pálidos sobresalían al final, como si las túnicas fueran demasiado largas para ellos. Apenas se veían las puntas de los dedos. Por encima de todo, Godfrey podía ver en sus rostros que aquellos hombres eran ricos. Malcriados. Nunca había conocido a nadie, incluso ni a Reyes, que fuera más rico. Alguna cosa en su presencia, una sensación con derecho, que no le dejaba lugar a dudas de que estos hombres eran espectacularmente ricos. Y, lo que daba más mal agüero, siempre conseguían lo que querían. De algún modo, enfrentarse a estos hombres todavía daba más miedo que enfrentarse a caballeros o reyes. Godfrey percibía una desgana en su manera de actuar, una cierta apatía, como si pudieran matar a un hombre con una sonrisa, sin ni siquiera sudar. Él sabía que los hombres así hablaban flojito, y normalmente decían todas las palabras en serio. Y el más hambriento, interrumpió a Cort. Esta carne está deliciosa. ¿Tenéis más? El líder hizo una señal con la cabeza y un sirviente le trajo otra fuente a Cort. No somos héroes, dijo Fulton. Ni tan siquiera somos guerreros. Solo somos plebeyos, dijo Accord. Siento decepcionaros. Excepto, por supuesto, Godfrey, dijo Fulton. Él es de la realeza. El líder finiano se dio la vuelta y examinó a Godfrey, con los ojos abiertos como plaus por la sorpresa, y Godfrey notó cómo se sonrojaba. Odiaba que le llamaran así. ¿Tú eres de la realeza?, preguntó el líder. Godfrey encogió los hombros. A decir verdad, mi padre no me veía de esta manera, aunque de hecho, soy su hijo, aunque el hijo con menos aspiraciones, el hijo que nunca estuvo destinado al trono. Supongo que nada de esto importa ahora. Mi reino está lejos, al otro lado del mar, y está hecho cenizas. Fitus lo estudió e hizo una amplia sonrisa. Me gustas, Godfrey, hijo de McGill. Eres un hombre honesto. Un hombre humilde. Esto es algo excepcional en Volusia. También eres un hombre oado e insensato, debería añadir, un hombre estúpido. ¿De verdad pensabas que llegarías a Volusia y conseguirías tus objetivos? Parece incluso ingenuo, viniendo de un hombre de tu posición. Godfrey encogió los hombros. Te sorprenderías de lo que la desesperación puede hacer con el juicio de un hombre, respondió. Es mejor intentarlo que enfrentarse a una muerte segura, ¿no crees? Fito asintió lentamente en respuesta. Es admirable que escogieseais luchar por los esclavos, dijo. Emprender una causa que no sea la vuestra propia. Me gustaría declararme a mí mismo tan altruista, respondió. Pero a decir verdad, mi señor, era una causa compartida. Nosotros también deseamos sacarnos de encima el yugo del imperio, y, si hubieran masacrado la aldea esclava, con toda seguridad, hubiéramos sido los siguientes. Simplemente elegí tomar una acción preventiva, en lugar de esperar a luchar en una batalla que no podíamos ganar. No es que él luchara mucho, añadió Accord, con un eructo. O que hubiera ganado de todas maneras, interrumpió Fulton. Fito sonrió, mirando de ellos a Godfrey. A pesar de todo, dijo Fito, fuiste valiente, y tu causa era noble, por muy egoísta que hubiera sido, y a pesar de lo torpes que fuisteis con ella. ¿De verdad pensasteis que comprando a las personas adecuadas protegeríais a vuestro pueblo de la fatalidad? Godfrey encogió los hombros. A mí, me ha funcionado en el pasado. En mi opinión, todo el mundo puede ser comprado. Fito sonrió. Está claro que no conoces a los finianos, dijo. Somos la raza más rica del imperio. ¿Crees que unos pocos sacos de oro nos impresionarían? Este balcón en el que estás vale 1000 veces tus sacos de oro. Godfrey miró a su alrededor, vio el sólido oro por todas partes, reflejándose a la luz de forma brillante, y se dio cuenta de que, en efecto, era así. Tenía razón.
Supongo que no caí en la extrema riqueza de los finianos, dijo Godfrey. Y eso que las riquezas de los finianos son legendarias, dijo él. Tu problema es que atacas a un pueblo, una región, de la que no sabe nada. No sabes nada de nuestra gente, nuestra cultura, nuestra historia. Por ejemplo, probablemente diste por sentado que todos los volusianos libres eran de la raza del imperio, y todas las demás razas estaban esclavizadas. Sin embargo, aquí estamos, los finianos, una raza de humanos, libres, independientes, e incluso más poderosos que la reina. Probablemente no sabías que la misma líder de Volusia es humana. Somos un pueblo de muchas contradicciones. No, no lo sabía, dijo Godfrey sorprendido. Este es el problema que surge de la ignorancia. Debes conocer bien a tus enemigos, si te quieres arriesgar a atacarlos. Fito tomó un sorbo del té que un criado le sirvió en un refinado plato de oro, y Godfrey estudió al hombre, haciéndose preguntas. Era más inteligente de lo que Godfrey había imaginado. Bien, me disculpo por no leer historia antes de entrar en vuestra ciudad, dijo Godfrey. Pero realmente no tenía ganas de convertirme en un erudito. Solo quería salvar mi vida. Quizás incluso pillar un saco de vino, o una mujer al azar. El líder de los finianos hizo una amplia sonrisa. Eres un hombre interesante, Godfrey hijo de McGill, dijo lentamente, analizándolo. Tienes la apariencia de ser gracioso, descarado, impetuoso, incluso estúpido. Sin embargo, al observarte puedo ver que no eres nada de eso. Bajo tu fachada eres un hombre serio, quizás tan serio y fingido como tu padre. Godfrey lo miró sorprendido, levantando las cejas. ¿Y por qué ibas a saber algo de mi padre? Fito sonrió y negó con la cabeza. El rey McGill, el sexto de los reyes McGill, empezó su reinado hace 23 años, y nombró a su segunda hija más mayor Gwendolyn heredera, saltando por encima de Luanda, Kendrick, Godfrey, Reese, y tú mismo. Un movimiento que los sorprendió a todos ellos. Godfrey lo miró fijamente, boquiabierto ante el conocimiento de este hombre. ¿Cómo sabes tanto sobre mi familia? Fito hizo una amplia sonrisa. Al contrario que tú, estudio bien a mis enemigos, respondió. No solo a los cercanos, sino también a los de fuera. Lo sé todo sobre tu familia, probablemente más de lo que tú sabes. Sé lo que pasó hace 4 generaciones, cuando tu tatarabuelo abdicó el trono. Pero no te aburriré con los detalles. Ya ves que los finianos somos meticulosos. El conocimiento es nuestro oficio. El conocimiento es nuestra arma. ¿Cómo crees sino que hubiéramos sobrevivido aquí, en un imperio hostil, en medio de una raza hostil, durante 9 generaciones? Las reinas de Volusia vienen, y se van. Sin embargo, nosotros los finianos siempre estamos aquí. Y mientras vagamos a la sombra, siempre hemos sido más poderosos que las reinas. Godfrey los estudió a todos ellos con un nuevo respeto, viendo la sabiduría en todos ellos, viendo que todos ellos eran supervivientes. Como él. También tenían cierto cinismo, una cierta crueldad, que él podía entender. Entonces, ¿por qué te tomas las molestias conmigo?, preguntó Godfrey finalmente. Mi oro no te puede comprar. Y ya sabes más sobre mí de lo que yo te pueda contar. ¿Por qué no nos dejasteis a merced del imperio? Fito rió, con un sonido ligero, afilado y peligroso. Como he dicho, me gustas, Godfrey hijo de McGill. Me gusta tu causa. Y, más importante, necesito tu causa. Necesitamos tu causa. Y esto es por lo que estáis aquí. Godfrey lo miró fijamente, perplejo. Os hemos estado observando desde el momento que entrasteis a la ciudad, dijo. Por supuesto, nadie entra por estas puertas sin que nosotros lo sepamos. Os dejamos entrar. Queríamos ver dónde iríais, qué haríais. Vimos cómo guardabais el oro. No lo cogimos porque queríamos ver qué hacíais con él. De hecho, fue muy entretenido veros escapar. Cuando tuvimos suficiente, os trajimos aquí. No podíamos dejar que os mataran, porque os necesitamos, tanto como vosotros nos necesitáis. Godfrey lo miró fijamente sorprendido. ¿Cómo es posible que nos necesitéis?, preguntó. Firus suspiró, se dio la vuelta, y miró a su gente, y ellos asintieron en silencio. Digamos que tenemos cierto propósito en común, continuó.
Queréis derrocar al imperio. Queréis liberar a vuestros esclavos. Queréis la libertad para vosotros. Probablemente incluso queréis volver al anillo. Lo entendemos. Nosotros también queremos la raza del imperio muerta. Godfrey se quedó boquiabierto, con los ojos abiertos como platos, preguntándose si hablaban en serio. Pero vivís en paz con ellos, dijo. Tenéis el control, como decís. Tenéis todo el poder. Fito suspiró. En el presente, es así. Sin embargo, las cosas están cambiando. No me gusta lo que veo para el futuro. El imperio se está envalentonando demasiado. Su raza está creciendo con fuerza. Hay una nueva generación del imperio, una generación que no nos respeta como lo hicieron sus padres. Sienten más que los finianos. Somos una reliquia de otros tiempos, que somos prescindibles. Cada vez más se promulgan humillaciones contra nuestro pueblo. ¿No deseamos despertar de aquí a 5 años, y descubrir que nuestra raza ha sido ilegalizada, encarcelada por esta atrevida nueva generación del imperio? Nos gusta mucho nuestra posición de riqueza y poder, y no queremos verla perturbada. ¿Y qué me decís de Volusia?, preguntó Godfrey. No usará su ejército para machacar la revuelta. Fito suspiró. Verás, Godfrey hijo de McGill, concluyó, nosotros somos conservadores egoístas, igual que tú. No somos héroes, igual que tú. La única cosa a la que los finianos somos leales es a la supervivencia. Godfrey lo iba asimilando todo, haciéndose preguntas. Entonces, ¿qué es exactamente lo que me pides que haga?, preguntó Godfrey. Te pido que hagas exactamente lo que partiste a hacer. Derrocar el imperio. Ayudar a tus esclavos, y a nosotros, a ser libres. Con el imperio muerto, y los esclavos en el poder, Volusia será la primera y única ciudad libre del imperio. Nosotros los finianos, preferimos compartir el poder con los esclavos que con el imperio. Tú actuarás como nuestro intermediario. Les contarás a los esclavos el papel crucial que jugamos para asegurarles la libertad, y te asegurarás de que todos nosotros vivimos en paz y armonía, con los finianos, por supuesto, tomando una posición primaria en el poder. Sois un socio que podemos respetar. Un socio en el que podemos confiar. Godfrey rebosaba de optimismo al oír sus palabras, sintiendo, por primera vez desde que entró en esta ciudad, que podría haber esperanza para su pueblo después de todo. Fito asintió con la cabeza, y uno de sus hombres le pasó una pluma y un pergamino. Escribirás una carta al líder de los esclavos, Darius añadió. Con tu propia letra, una letra que, al contrario que la nuestra, pueden reconocer y en la que pueden confiar. Le vas a contar nuestro plan, y le vas a pedir que siga nuestras instrucciones. Enviaremos esta carta tan pronto acabes con el próximo halcón. Lo encontrará en su campamento, a tiempo para esta noche. ¿Y cuáles son estas instrucciones?, preguntó Godfrey con cautela. Esta noche, mataremos a todos los soldados del imperio en la puerta trasera de la ciudad, dijo. A nuestra señal, las puertas de la ciudad se abrirán, para que Darius guíe a sus hombres hasta dentro. Le dirás que esté aquí esta noche y espere nuestra señal. La ciudad será suya. Y tú, Godfrey hijo de McGill, serás el héroe que hizo que todo sucediera. Godfrey estaba entusiasmado con la idea, pensando en él, por primera vez, como un verdadero héroe. Fito se puso de pie, como hicieron todos sus hombres, y le tendió la mano. Godfrey se levantó, y se la dio, y los pálidos dedos del finiano eran fríos como el hielo al tocarlos, como darle la mano a un cadáver. Enhorabuena, Godfrey hijo de McGill, dijo. Esta noche la ciudad será tuya, y tu gente será libre.